luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados telespectadores. Nos encontramos en un nuevo sábado, llegando hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana y puedan hoy día disfrutar del mensaje que nos trae nuestro pastor. Pastor, bienvenido. Estimados hermanos, estimados hermanos televidentes, espero que la paz de Dios sea con todos ustedes, en cada familia, y que hoy día pueda Dios en su espíritu tocarles para que podamos juntarnos aquí en el aire y compartir este mensaje de la palabra de Dios, que creo que es algo que es necesario que se esté hablando continuamente, porque cada tiempo que pase la palabra de Dios está perdiendo respeto de parte de la gente que está usando la Sagrada Escritura para muchas cosas, menos para allegarnos cada día a Dios. Señor, de paz les bendiga. Les recordamos que puede usted visitar la página web www.idnp.cl, donde podrá tener a su alcance una serie de estudios bíblicos, los que podrá leer, y también enviar sus dudas, sus consultas a la dirección de la página. Hoy día nuestro pastor nos trae un interesante tema referido a los Gálatas. ¿Sí? Adelanta un poquito. Sí. Todos sabemos que los Gálatas es una epístola, ¿ya? Es un libro de la Biblia en el que pertenece al Nuevo Testamento. Es una carta escrita por Pablo de Tarso a los cristianos que habitaban la provincia romana de Galacia en Asia Menor. Pablo en esta epístola orienta a los Gálatas respecto a una situación que ellos en forma particular estaban viviendo. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? De este interesante tema nos hablará nuestro pastor Francisco Ulloa luego de una hermosa alabanza que esperamos disfruten.
Bien, como lo había comentado en una semana anterior que me tocó hablar con ustedes, la idea es desarrollar algunos estudios que nos permitan tener una mayor comprensión dentro de lo posible respecto a la palabra de Dios, a la Biblia, a cómo entenderla mejor. Hablábamos de los diferentes formas de expresión de diferentes libros, como están los libros legislativos, que son los primeros libros de la Biblia, todo lo comprendemos eso, los libros poéticos, los libros proféticos, y está el libro que vamos a hablar hoy día, es el libro de Gálatas, ¿no es cierto? Lo llamamos libro de Gálatas, pero la verdad la cosa es una carta. Y como todas las cartas, ¿no es cierto?, obedecen a una razón especial, obedecen a un momento especial, tienen un titular, el que escribe, y tiene un remisor, las personas que van a recibirla, y una razón por la cual eso se trata. Hay varios, como lo dijimos anteriormente, son 20 y 21 cartas, me parece, las que están en la Sagrada Escritura. 14 pertenecen al apóstol Pablo y esta es una de ellas. ¿Cuál es la situación? Y aquí hay varias cosas que yo quiero dejar en claro. En primer lugar, ¿qué estaba pasando? Primero tenemos que saber que las personas creen que los Gálatas son una iglesia, ¿no? Galacia es una provincia de Asia Central donde habían varias iglesias. Y varias iglesias están, digamos, teniendo un problema que es tratado particularmente en esta carta que les ha hecho llegar el apóstol Pablo. Ahora bien, ellos conocieron la palabra de Dios en un primer viaje misionero del apóstol Pablo junto a Bernabé. Después de eso, siguió Pablo en su trabajo misionero, lo dejó ahí, creció la iglesia, se desarrolló en gran manera, ¿no es cierto? Y después de esto va a haber un segundo encuentro de Pablo con ellos, ya en otras circunstancias. La iglesia central está en Jerusalén, habían enviado a algunos hermanos a las iglesias de Galacia a visitarlas y a saber cómo estaban. Esa es la situación. Ahora, esto se realiza dentro de un marco determinado, que es, por ejemplo, el hecho de que los discípulos que vinieron de Jerusalén, que pertenecían a la iglesia de Dios del Nuevo Pacto, porque obviamente los había mandado el ministerio central que estaba en Jerusalén, entonces eran personas convertidas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero eran judíos en esencia, y les parecía absolutamente imposible, ¿no es cierto?, que pudieran llegar personas a la iglesia y no circuncidarse. La circuncisión para el pueblo judío era como la carta de ciudadanía. Entonces, para ellos, que las personas pertenecieran a la iglesia, ese era, aunque habían aceptado a Cristo y aunque habían aceptado las normas de la iglesia, del grupo apostólico, ¿no es cierto?, a pesar de eso, ellos siempre insistían en la cosa de la circuncisión. Ese digamos, el punto central, ¿no es cierto? Ahora bien, después va a volver Pablo más tarde a Galacia, ahora ya no con Bernabé sino con Silas, y se da cuenta del desarrollo de la iglesia y todo eso, y aquí cuando escribe la carta, él está en Corinto, ¿no es? Entre 50 y 60, no me acuerdo bien, 56, 58 debe haber sido esta carta. Cuando ustedes comparan esta carta con otras de Pablo, se van a dar cuenta de que del espíritu de Pablo, las salutaciones en las cartas anteriores es llena de cariño y de fe, y acá se nota un hombre más serio,
más directo al grano, como decimos nosotros, ¿no? Y empieza así: Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios Padre, el que le resucitó de los muertos. Entonces aquí hay una cosa clara, ¿no es cierto? Una de las formas de echar abajo a Pablo era que él no era apóstol de los 12. Esa era una forma. Entonces él está poniendo las cosas en su lugar, porque venía él con una espinita atravesada, ¿no es cierto? Pablo, apóstol no de los hombres, ni por los hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces aquí queda claro que nosotros debemos entender, ¿no es cierto?, que eran varias iglesias, y en todas estaba pasando algo. Entonces, y a todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracias sea, aquí ya le decía yo, a todos los hermanos que están conmigo, él está en Corinto, en la iglesia con los hermanos de Corinto. Gracias sea a vosotros y Padre Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo vano, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Un exordio bastante breve, ¿cierto?, para lo que son las otras salutaciones del apóstol Pablo, cuando al menos le manda saludos acá a los más principales de la iglesia, aquí breve y al hueso, ¿no es cierto? Verso 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí ya hay varios problemas que nosotros debemos atenderlos, digamos, en su mérito, de acuerdo a toda la información que tenemos. Porque cuando ustedes leen cualquier opinión, ¿no es cierto?, de los exegetas que hay hoy día de la Biblia, ¿no es cierto?, que han escrito sobre esto, aquí ellos hacen ver que la iglesia de Galacia, ¿no es cierto?, era judía y se había convertido, era gentil y se había convertido al judaísmo, y ahora está en la iglesia de Cristo y ahora se quería volver al judaísmo. Y eso es un error. Los Gálatas, toda la provincia de Galacia era una provincia gentil. Ellos eran impíos, eran idólatras, estaban separados de la gracia de Dios, y por el primer encuentro con Pablo ellos conocieron la verdad, y cuando conocieron la verdad aceptaron la verdad que Pablo venía hablando, es decir, una iglesia, ¿no es cierto?, que guardaba los mandamientos de Dios, que se había apartado de los sacrificios de animales, que se había apartado del templo, y ahora tenían el propósito de servir a Dios. Esta era la iglesia que predicó Pablo en su primer viaje. Cuando nosotros nos acordamos, si leímos la historia, ¿no es cierto?, nos acordamos cuando Bernabé expresamente manda a llamar a Pablo para que lo acompañe en su misión, ¿no es cierto? Bernabé fue un gran amigo de Pablo, y con Bernabé fue la primera vez que llegó aquí y le enseñó ese evangelio, el evangelio de la verdad, el evangelio con nuestro Señor Jesucristo, el evangelio sin fariseos, sin saduceos, sin sacerdotes, sin templo, sin sacrificio de animales. Eso fue lo que le enseñó. Pero ¿qué pasó ahora? Vamos a seguir leyendo, no que yo lo diga, sino lo que dice el apóstol Pablo aquí. No hay otro evangelio, sino que algunos inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, o sea, aquí está claro que ellos seguían el evangelio de Cristo. Y viene la pregunta, ¿qué les había enseñado el evangelio de Cristo? Bueno, Pablo con Bernabé cuando llegaron la primera vez. Entonces ellos, esa era la doctrina que tenían. Más aún si nosotros, un ángel del cielo, va a anunciar otro evangelio, que el que hemos anunciado sea anatema. Como hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguno va a anunciar otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, tenemos aquí, no vamos a extenderlo en este capítulo, pero tenemos que Pablo está en una suerte de confrontación, ¿no es cierto?, con la gente de la iglesia de Galacia, que él mismo había abierto esa puerta con su predicación junto a Bernabé. Entonces, vamos a pasar al capítulo 2, dice,
Y hablando, sí que continúa, él continúa en el capítulo 1 cómo conoció a Cristo, cómo siguió el camino de la fe, ¿no es cierto? Y el capítulo 2 empieza, después de 14 años, él no entró inmediatamente en contacto con los apóstoles, ¿no es cierto? Sino dice, después de 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntándome con Bernabé y tomando conmigo también a Tito. Aquí ya el concilio que hubo en Jerusalén, dicen, empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, él fue, ¿no es cierto?, junto a Bernabé, porque fue el primero con el cual salió, y junto con Tito, que tenía Tito una particularidad, su madre era griega. Entonces, en la costumbre judía, por ejemplo, si el padre era judío y la madre era griega, el hijo era gentil, ¿no es cierto? Si el padre era gentil y la madre era judía, el hijo era judío, de nacionalidad. Pero aquí pasaba lo siguiente. Entonces, Pablo llevó el profeso a Tito para que lo reconvinieran a él porque andaba con un gentil, porque la madre de Tito era gentil, ¿no es cierto? Pero dice, pero fui por revelación y le comuniqué el evangelio que predico. O sea, no fue él a predicarle a los apóstoles, sino que a darles cuenta de lo que él andaba predicando. Más particularmente a los que parecían hacer algo por no correr en vano o haber corrido, más ni a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Entonces, aquí está el puntito de la circuncisión. ¿Por qué? Dice, no fue estando yo en el centro de la iglesia en Jerusalén, ¿no es cierto?, con los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles no le dijeron a Tito que tenía que circuncidarse? Aquí está otra vez el mismo problema. ¿Por qué se le estaba diciendo a los gentiles de Galacia que tenían que circuncidarse? Pero ya ellos eran una iglesia convertida, dice. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban concretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos, a los cuales ni aún por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Empero, aquellos que parecían ser algo, los cuales hayan sido en algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta la apariencia de hombre. A mí ciertamente, los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el Evangelio de la incircuncisión me era encargado como a Pedro el de la circuncisión, dice, porque el que hizo a Pedro para el apostolado de la circuncisión, a mí también, por mí, para con los gentiles. ¿De qué se trata? Cuando ellos se presentaron en el concilio de Jerusalén, entonces los apóstoles dirimieron las cosas bien claras. Bueno, aquí lo que va a pasar va a ser que ahora, porque aquí también hubo un problema con Pedro, lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que no anduvieran chocando en estas cosas, Pedro se les dijo que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no es cierto? Y Pablo iba a ir al mundo gentil, él iba a ser el apóstol de los gentiles. Así se dividió la cosa para que ellos no siguieran confrontando, porque hubo una confrontación, que la vamos a ver. Dice, y como vieron que la gracia que me era dada, Jacobo, ¿quién era Jacobo? Jacobo era el hermano del Señor Jesucristo que estaba a cargo de la iglesia. Cefas, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, y el apóstol Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos, los que estaban con Pedro, a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que también fui solícito en hacer. Empero, viniendo Pedro a Antioquía, aquí está el problema, viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en su cara, porque era de condenar. Entonces, aquí se nota que hay una disputa entre Pedro y Pablo. ¿Por qué razón? Porque antes que viniesen de parte de Jacobo, o sea, ya le decía yo, Jacobo envió porque él era el jefe de la iglesia en Jerusalén, enviaba a ciertos discípulos a que fueran a ver cómo estaba la iglesia gentil en la cual estaba trabajando Pablo. Entonces, dice, porque antes que viniesen de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Entonces ahí se nota que los que vinieron eran judíos naturales, entonces, porque eran de la circuncisión. Y en su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue llevado de ellos en su simulación. Entonces aquí se creó un problema
estaba Pablo en Antioquía, estaba Pedro en Antioquía, estaba Bernabé en Antioquía, habían otros judíos de la iglesia judía, ¿no es cierto?, pero convertía a Cristo, estaban también en Antioquía. Entonces llegaron los discípulos mandados por Jacob y ellos empezaron a como que no se querían juntar con los gentiles, que se iban apartando para que no creyeran ellos, ¿no es cierto?, que estaban aceptando a los gentiles y se estaban contaminando. Cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿por qué vienes ahora a hacerte aparte, ¿no es cierto?, cuando ya estos también han aceptado la fe de Jesucristo y ya ellos no son grandes por haberse circuncidado en la carne, sino son grandes por haberse circuncidado en el espíritu a través de la cosa del bautismo, ¿no?, tal como está hablado en el libro de Timoteo. Entonces dice el verso 17: y si buscando nosotros ser justificados por Cristo, en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, indudablemente, ¿no es cierto? La cosa era de que si bien es cierto los Gálatas pudieron haber sido pecadores, pero ya se habían convertido a Cristo, y si Cristo lo había aceptado, no podía la gente acusar a Cristo. Entonces, capítulo 3: oh Gálatas insensatos. Aquí le está hablando, ahora el apóstol Pablo está escribiendo a la gente, le dice: ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley y por el oír, o por el oír de la fe? Entonces aquí está, claro. ¿A qué se llama las obras de la ley? Bueno, las obras de la ley se llama a todos los sacrificios que hacían a un pecador perfecto, partiendo por el sacrificio de la circuncisión y partiendo por el sacrificio de la ley del sacrificio de animales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que Pablo llama aquí las obras de la ley. Dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o recibiste el Espíritu por el oír de la fe? Por el oír de la existencia del Señor Jesucristo, porque lógicamente la gente de Galacia, algunos pueden haber oído de Cristo y de su milagro y de su vida y su sacrificio, pero no todos. Los demás creyeron por lo que oyeron, ¿no es cierto? Tantas cosas, dice, he padecido en vano, sí, empero en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, lo hacía por la obra de la ley, por el oír de la fe, porque fue maravillosa, ¿no es cierto?, la obra del apóstol Pablo y la obra de Bernabé en la iglesia de Galacia, y sanaban a los enfermos y se multiplicaba la fe de muchos, y ellos venían con una fama ya corriendo en el Evangelio, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora ya Pablo en el segundo viaje misionero. Entonces ya había una presencia de prestigio. Entonces todas las cosas que pasaban, se hablaban, las había hecho Pablo como hombre circuncidado en la carne o como hombre circuncidado en el espíritu. Obviamente las había hecho como circuncidado en el espíritu, ¿no es cierto? Entonces dice aquí ahora: aquel pues que os da espíritu y obraba maravilla entre vosotros, lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe, como Abraham creyó y le fue imputada justicia. Sabéis por lo tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viniendo antes la escritura de Dios por la fe que había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las generaciones de la tierra. Entonces había una disposición de parte de Dios. No vengan ustedes a poner en duda estas cosas ahora, porque desde que Dios hizo un pacto con Abraham, que era un gentil, todos sabemos que Abraham era gentil. Abraham no era judío, porque los judíos no existían, el pueblo de Israel no existía, entonces él no era israelita. Entonces él era un gentil que se convirtió a Dios, que guardó su palabra, tal como dice 26:5 de Gálatas, de Génesis. Él guardó estatutos, mandamientos y ley. Entonces, y era un gentil. Y Dios lo bendijo a él y le dijo que en su simiente, que es nuestro Señor Jesucristo, serían benditas todas las generaciones de la tierra. Pero noten la diferencia: en la simiente de Abraham, que era gentil, serían benditas todas las simientes de la tierra a través de Cristo, que era judío. Entonces, como se dio esas dos cosas, Dios a través de su espíritu las pudo juntar para sanar la humanidad. ¿Por qué ahora tenía que haber esta cosa de que cuando están los judíos de Jerusalén presentes, yo me aparto de los gentiles
y cuando no están presentes yo comparto con ellos mi vida. Esa era la situación que le criticaba el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que estas cosas, por ejemplo, pasaron una vez, y este es el sentido de esta carta, por favor. Nosotros tenemos que leer, y esa es la intención de examinar un poco las cartas. Nosotros tenemos que leer esto, tenemos que entender que el libro de Gálatas está dentro de un contexto histórico, ¿no es cierto? Está dentro de un contexto literario. Si usted no comprende el contexto literario ni comprende el contexto histórico, entonces va a creer lo que le dicen. Aquí ahora la iglesia enseña que la carta a los Gálatas es la carta que le dice que usted no tiene que guardar los mandamientos, que no tiene que guardar el sábado, porque dice, tú eres de las obras de la ley, y las obras de la ley son guardar el sábado. No, las obras de la ley se refería a la circuncisión y a los sacrificios de animales, en el lenguaje meramente teológico bíblico. Entonces, el mundo gentil, que no acepta los mandamientos de Dios, pero prefiere aceptar los mandamientos instituidos por el papado romano, ¿no es cierto?, ha usado este libro para enseñarle a la gente que verdaderamente el sábado y la santa fiesta de Dios ahora fueron absolutamente quedadas en la cruz. Cuando ustedes ven la disposición de la estructura de la Biblia, porque ese es el punto que se centra todo este estudio, es entender la estructura de la Biblia. Cuando ustedes leen, por ejemplo, ¿dónde está en la Sagrada Escritura la adoración perfecta a Dios? De acuerdo a como Dios la entrega. Levíticos capítulo 23, todo el capítulo. ¿Dónde está en la Sagrada Escritura? Porque no está ahí. ¿Dónde está el centro, ¿no es cierto?, del mandamiento de Dios respecto a todos aquellos mandatos que habían de brindarle la posibilidad a través de los sacrificios la salvación de los hombres? En Números capítulo 27 y 28. Siquiera en la Escritura quedaron en dos libros diferentes, porque eran dos cosas diferentes. Por eso que cuando no me acuerdo si fue en el sábado antepasado, nuestro hermano hablaba de Hebreos capítulo 9, ¿no es cierto? Decía, tenía el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. Entonces, ¿dónde estaba la circuncisión? ¿Estaba en el reglamento de culto o estaba en el santuario mundano? Eso es lo que usted tiene que entender. Obviamente estaba en el santuario mundano. ¿Por qué razón? Porque era un mandamiento no respecto al espíritu, sino era un mandamiento respecto a la carne. La adoración es una actitud respecto al espíritu y no respecto a la carne. Los diferentes lavados que tenían que hacer eran respecto a la carne. Los sacrificios materiales eran respecto a la carne, porque los sacrificios tenían el objeto de que fueran limpios los hombres de su pecado, ¿no es cierto? Pero ahora, cuando leíamos en la carta, como lo explica después el apóstol Pablo cuando se lo aclara en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en diversos lavamientos acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. O sea, ahí está absolutamente claro, impuestas hasta el tiempo de la corrección, más dice la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál era el planteamiento del apóstol Pablo? El planteamiento del apóstol Pablo en aquel tiempo, ¿no es cierto?, era que la iglesia de Colosa estaba siendo juzgada por los gentiles porque ellos hacían solamente una parte de la adoración de Dios, y estaba siendo juzgada por los colosenses porque hacían otra parte que convenía solamente a las leyes judías. Entonces, esas cosas, si uno no lee cada carta y no se preocupa de buscar, ¿no es cierto?, a través de la historia, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? ¿Por qué escribió Pablo? Y aquí, en el principio, ¿qué era judaizar? Judaizar no era guardar el sábado, ni era guardar la fiesta solemne. Judaizar era hacerse judío. ¿Y cómo una persona se hacía judío? Se hacía judío a través de la circuncisión en la carne. Y ese era el grito que traían los hermanos enviados por el apóstol Santiago desde Jerusalén para supervisar qué cosas estaban haciendo las iglesias, ¿no es cierto? No tan solo las iglesias donde estaba estableciendo el apóstol Pablo, sino también las iglesias que estaba estableciendo el apóstol Pedro, solamente en el mundo judío. Entonces, ese es el momento histórico, y usted tiene que conocer eso. Y vamos a llegar a tales cosas de la maldad de los hombres, ¿no es cierto? Si usted tiene la oportunidad de comparar, ¿no es cierto?, una Biblia antigua que haya sido editada antes del año 2000,
no en esta del 2015 ni del 2016, una Biblia de la versión de Casiodoro de Reina, ¿no es cierto? La revisión de 1909, dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, dice lo siguiente. Dice, el capítulo 4, versículo 10, dice: guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos y guardáis los años. ¿En qué libro estamos leyendo? Estamos leyendo en el libro de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Le dice: vosotros guardáis los días. ¿Qué días? Obviamente los días de la fiesta solemne. Guardáis los meses, porque el primer mes y el séptimo mes eran meses especiales. Guardáis los tiempos y guardáis los años. Y dice aquí en el versículo: temo de vosotros que no haya trabajado en vano. Cuando ustedes leen ahora una versión que no sea Reina Valera, o incluso la Reina Valera que se edita ya a esta altura de los siglos, se van a encontrar que la Biblia dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, están guardando las leyes judías, temo que trabajar en vano. Pero no es así. Le sacaron solamente esa palabrita. No, ¿no es cierto? ¿Por qué se hace eso? Para demostrarle a la gente, ¿no es cierto?, que la carta de los Gálatas es una carta del apóstol Pablo al mundo gentil en general, para que no guarden las fiestas sagradas de Dios. Entonces, esa es la importancia, estimados hermanos, de entender nosotros la grandeza de saber qué es la Biblia, de traer la estructura de la Biblia, de traer las situaciones que nosotros tenemos que entender cuando estudiamos la palabra de Dios. Las cartas del apóstol Pablo son cartas muy significativas para comprender verdaderamente cómo debe ser la religión en el día de hoy. Porque si ustedes ven aquí a Pablo, es que estas son cosas que tiene que meditar. Si miramos la Biblia tal como la explica el mundo evangélico y el mundo católico, que la carta de los Gálatas es una carta a la iglesia para que nos guarden la fiesta solemne. ¿Por qué? Por ejemplo, él enseñó a guardar la fiesta solemne, porque aquí en los primeros capítulos se da cuenta que, y en la historia de la Biblia se da cuenta que quien abrió la iglesia en la provincia de Galacia fue el apóstol Pablo junto a Bernabé y junto a Silas más tarde. Ellos fueron los que trabajaron ahí. ¿Y qué evangelio enseñaron ellos? Bueno, Pablo enseñó el evangelio que él seguía, el evangelio que le predicó a los romanos, el evangelio que predicó en Antioquía, ¿no es cierto? El mismo evangelio que seguimos nosotros, ese predicó. Pero ¿por qué le está diciendo aquí que no lo hagan? Entonces, la Biblia no se puede contradecir, pero la gente con la maldad la ha hecho contradictoria, porque estamos en el mundo de Satanás, hermanos, y el mundo de Satanás lo que quiere es que la ley de Dios se termine, y esto ustedes saben cuándo empezó, ¿no es cierto? Cuando ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que es verdaderamente un resumen de la historia de la humanidad, se encuentra, ¿no es cierto?, cuando la iglesia de Dios. Ahí vamos a leer unos textos, hermano, brevemente, para que nos demos cuenta de la importancia de esto, de la historia de la iglesia, ¿no? Dice: y vi una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿A qué se refiere? Representa indudablemente al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y estando preñada, clamaba con dolor de parto y sufría tormento, y fue vista otra señal en el cielo. Ya. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría un tormento para parir. ¿A quién se refiere? Se refiere a Israel, representado ahora en María, la madre de Jesús, que estaba pronta a dar lugar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y fue vista una señal en el cielo, he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y con la cola arrastraba la tercera parte de la estrella. ¿Qué es esto? ¿Es un dragón? No, es Satanás, es la representación de la humanidad. ¿Y qué pasa con él? Dice, y el dragón se paró delante de la mujer, María, que estaba para parir, a fin de orar a su hijo cuando hubiese parido.
Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir toda la gente con vara de hierro, y fue su hijo arrebatado por Dios y a su trono. Y la mujer, ahora, ¿quién es la mujer? La mujer no es María, por supuesto, ¿no es cierto? La mujer ahora es la iglesia que creó nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar aparejado para que allí se mantenga durante 1266 días, el tiempo en que la iglesia baja su perfil y se establece la iglesia romana, apostólica romana, la iglesia católica apostólica romana. Y ella empieza ahora a maquinar toda la estructura de las cosas de Dios. Cuando ustedes leen, por ejemplo, los famosos concilios, el primer concilio de la iglesia católica apostólica romana, ¿cuál fue? ¿Y quién dirigió el primer concilio? El primer concilio de la iglesia católica apostólica romana fue el concilio de Nicea. ¿Y quién lo dirigió? Lo dirigió Constantino. ¿Y quién era Constantino? Constantino era un pagano empedernido, estimados hermanos, empedernido, lo máximo depravado que podía haber como ser humano. Véanlo ustedes en la historia. Él dirigió el primer concilio, y en ese primer concilio se empezaron a acordar cosas que paulatinamente fueron. Ahí nació la primera vez el ataque contra la fiesta de la Pascua judía, ¿cierto? Porque la fiesta de la Pascua judía, según ellos, porque no es judía, porque la Pascua la instituyó Dios, por supuesto. Si ustedes ven la historia de la Biblia, cuando los ángeles se presentan, mire el tiempo, mire el salto de siglos que me estoy dando. Cuando los ángeles se presentaron en la casa de Abraham, ¿no es cierto?, antes que fuera destruida Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham con los ángeles? Les lavó los pies y le ofreció panes ácimos. ¿Qué es eso? Ahí no está escrita en la fiesta de los ácimos. Nosotros no encontramos, porque era el periodo tácito de la ley de Dios. Pero Abraham sabía en qué tiempo estaba, estimados hermanos. Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo las cosas de Dios vienen desde el principio del universo, ¿no es cierto? Entonces, la situación que se da ahora con la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, la mujer huye al desierto y la iglesia católica empieza, ¿no es cierto?, y plantea los primeros problemas. No vamos a celebrar la muerte de Cristo porque es horrible celebrar la muerte, vamos a celebrar la resurrección. Pero no se dan cuenta que ambas cosas son sumamente importantes, pero Dios le dio importancia en su ley a la muerte del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con la muerte del Señor Jesucristo sanó nuestros pecados y hizo que esta cosa, la salvación, que está restringida a un mundo tan pequeño como era el mundo de Israel, ahora se rompían las barreras y eran para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo va a ser importante? Pero después viene de esto, viene el concilio de Trento, y después vienen varios concilios más, y en cada concilio, hasta que finalmente todas las leyes de Dios fueron echadas afuera. Y la iglesia católica se apropió de la Biblia, y no todas las personas podían leer la Biblia, y se quemaron miles de Biblias, se quemaron, para que no se conociera la verdad de Dios. Pero Dios tiene poder sobre todas las cosas, y nosotros tenemos que, por esto, tener una voz ahora en nuestros oídos, una voz de alerta, una voz de conciencia, que nos permita entender que no es cosa de tomar la Biblia, no es cosa de tomar la Biblia y empezar a leer yo lo que a mí me convenga, lo que a mí me gusta y lo que a mí yo quiero. Yo, si quiero someterme a estudiar la Sagrada Escritura, tengo que estudiarla con el Espíritu de Dios y darnos cuenta que en la Biblia hay cosas como esta, ¿no es cierto? El libro de los Gálatas nunca fue un libro contra la ley de Dios, fue un libro simplemente contra una costumbre que está retomando la iglesia de Dios. Por eso la iglesia de Dios convertía ya, ¿no es cierto?, con la predicación de Pablo, convertía a nuestro Señor Jesucristo. Ahora quería aceptar de nuevo la circuncisión. Entonces ahí dice Pablo, bueno, la cosa es clara. Si usted acepta la circuncisión, que haya muerto Cristo no le sirve de ninguna cosa. Porque si usted acepta la circuncisión, entonces van a tener que empezar a hacer los sacrificios de animales. Y nosotros aceptamos la circuncisión, esa es la cosa, ¿no es cierto? Porque si la circuncisión está escrita, porque cuando ustedes leen la ley de la circuncisión se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la ley de la circuncisión está escrita como un mandamiento de carácter perpetuo. ¿Y qué pasaba con nosotros si no nos circuncidábamos? Entonces, no estamos cumpliendo. Entonces ahí la sabiduría de Dios dice, le habla al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo
le habla con licencia y de esa manera llega la palabra de Dios a nosotros. Vamos a leer. Creo que esto también fue tocado una vez, pero yo creo que nosotros tengamos conciencia de lo importante que es entender los conceptos de cuando se desarrollan todas estas cartas. ¿Por qué fueron dichas? ¿Cuándo se desarrollan los conceptos que están escritos en los profetas o en los libros históricos y por qué se desarrollan? No sé si fue en el estudio pasado o en otro anterior, cuando se hablaba, por ejemplo, de las posibles contradicciones que pudieran haber en la Biblia. Y claro, yo les decía que sí, un libro, por ejemplo, habla de que los que fueron a la guerra fueron tantos y otro dentro de la misma Biblia dice no fueron tantos, sino que dice que fueron menos. O sea, no hay una contradicción. En los números hay una contradicción. Pero ¿qué importancia tiene que hayan sido tantos allá y que hayan sido tantos acá? ¿No es cierto? Y esas son las cosas que la gente no entiende y por eso es que tenemos este problema. Ahora, por eso tenemos el problema, por ejemplo, de que la Iglesia considera bueno guardar el domingo, porque ellos suponen que el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos da claro el margen de las cosas, de los tiempos, para que nosotros aprendamos la verdad. Pero tenemos que entender la palabra de Dios, no a nuestra disposición. Cuando ustedes leen las cartas del apóstol Pedro, el apóstol Pedro es claro, dice, la Biblia dice, las Sagradas Escrituras no son de particular interpretación. No son de particular. No puedo yo darle mi espíritu o ponerle mis conocimientos o lo que yo creo que son conocimientos para interpretar las Sagradas Escrituras. No, nosotros tenemos que ver las cosas tal como pasaron en la historia, en el tiempo que corresponde, en el tiempo que fueron dichos, cómo fueron dichos, por qué fueron dichos y para quiénes fueron dichos. Y así vamos a tener un control absoluto de la verdad. La carta, lo que yo le mostré en el capítulo... le iba a mostrar la cosa de la circuncisión, ¿no? Porque, ¿por qué no nos circuncidamos nosotros? Porque cuando ustedes leen, ¿por qué no hacemos los sacrificios? Aclaremos eso. Cuando decimos, ¿por qué no hacemos los sacrificios? Porque la palabra de Dios, en el capítulo 9 de Hebreo, es claro para decir, y estas cosas estaban impuestas hasta el tiempo de la corrección, mas estando ya presente Cristo, que era el tiempo de la corrección, se acababan. Se refería a los sacrificios. Pero ahora a la circuncisión. ¿Por qué no la circuncisión? Vamos a ver. En el capítulo 2 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses dice, por tanto, verso 6, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella conocimiento y gracia. Mirad que ninguno os engañe por filosofía y vana sutileza según las tradiciones de los hombres. Bueno, cuando yo le estoy hablando, ¿no es cierto?, del sábado, ¿el sábado es una tradición de hombre? Cuando estoy hablando de las fiestas solemnes, cuando nuestra iglesia le está hablando de las fiestas, ¿son tradiciones de hombre? Y cuando estamos hablando del domingo y de la Navidad, ¿de dónde salieron esas cosas? ¿Son tradiciones de hombre o están escritas en la Biblia? Usted haga su hincapié y vea en eso y vea dónde está usted caminando, ¿cierto? Porque la Biblia dice, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos van a terminar cayendo en hoyos. Y nadie está dentro de la iglesia de Dios para fracasar como hijo de Dios. La humanidad está fracasada contra esto. Creo que yo, no es que crea, sino que numéricamente se dice de que el cristianismo es una de las religiones de mayor gente en el mundo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que todo va a llegar allá. Cuando ustedes leen el libro de Mateo, dice que van a haber personas allá hablando del día del juicio y le dirá a alguno, venid bendito de mi Padre, heredad la tierra preparada por vosotros, y a otro dice, y maldito el fuego eterno. Pero ¿por qué Señor? Le dice, ¿por qué Señor? Si yo anduve aquí, yo hice milagros, yo hice una sanidad, yo hablé en tu nombre, apartados de mí. De repente hay algunas cosas que usted vaya a la iglesia todas las noches, no significa mucho. Que usted, que es común que toda la semana, no significa nada. Lo que significa es hacer las cosas que están escritas en la Biblia de manera que Dios lo dijo. Nuestro Señor Jesucristo fue claro cuando dijo en Lucas capítulo 6, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no sabéis lo que yo hago. Él nos dejó un camino. Él guardó lo peligroso que era para él en San Juan capítulo 7, cuando él tiene que subir a guardar la fiesta de las cabañas. Pero no por eso no lo hizo, él fue. Y esas son las cosas importantes. ¿Por qué fue
¿Por qué hizo él la fiesta de la Pascua cuando sabía que era la última? Porque las cosas de Dios hay que hacerlas, cueste lo que a nosotros nos cueste. Y ahora las cosas han cambiado, las personas acomodan las situaciones según su propia manera, ¿no? Y vamos a leer acá ahora, ya dijimos que Hebreos nos mostraba, ¿no es cierto?, que los sacrificios, los lavamientos del cuerpo y todas esas cosas no tienen ninguna validez después de la muerte del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a hacer esa circuncisión que estaba establecida por Dios como un pacto eterno con sus hijos, y nosotros somos sus hijos. ¿Por qué no nos circuncidamos en la carne? Dice, porque de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Dice, el verso 8, mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos. Cuando el Señor Jesucristo dice en la Sagrada Escritura, porque yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, he venido a cumplir. Entonces la gente dice, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de este es el cumplimiento de la ley, hasta aquí no madura la ley. No. Este es el cumplimiento. Yo he venido a cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Él vino a cumplir las palabras dichas por Abraham, que la gracia de Dios iba a ser abierta en la simiente de él para todo el mundo. En tu simiente estarán benditas toda la tierra. Esto vino a cumplir. Y aquí se cumple, ¿no es cierto? En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él está cumplido, el cual es la cabeza de todos los principados, y de todos los potestades. Ahora, tengan en cuenta de que esta no es una interpretación. Él está hablando a una iglesia gentil, y ahora los gentiles estamos dentro de esto, porque a Abraham le fueron hechas las promesas, ¿no es cierto? Dice, en el cual se cumplió, en el cual también soy circuncidado, no de circuncisión hecha con manos en la carne, ni con el despojamiento, no la circuncisión, en el cual también soy circuncidado de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. ¿De qué manera? Sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que lo levantó a los muertos. Y vosotros, estando muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos. Y aquí está la cosa, ya está claro qué cosas eran los ritos, ¿no? No me acuerdo bien, pero cuando ustedes leen el capítulo 12 del libro del Éxodo, ahí se establece con claridad. Cuando vuestros padres os preguntaren ¿qué rito es esto vuestro?, vosotros responderéis, dice, es la víctima de la Pascua. O sea, había una fiesta, ¿cierto?, que tenía el reglamento de culto que decía que tal día, de tal mes, tenían que juntarse y hacer tal cual cosa. ¿Y cuál era la víctima de ese? La víctima, el rito, era la muerte del cordero. Entonces, cuando vuestros padres os preguntaran qué rito es esto, vosotros diréis, es la víctima de la Pascua. Entonces, cuando dice la Biblia aquí, rayando la célula de los ritos, no quiere decir que rayó el sábado, para que el obispado romano determinara que el sábado. No rayó la Pascua, para que el obispado romano determinara la fiesta de la Semana Santa. No rayó la fiesta de las cabañas para instalar la fiesta de la Navidad, que lo integró la Iglesia Católica. Entonces ahí estamos viendo cómo todas las cosas de Dios fueron cambiadas, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿quién está violando a quién? Obviamente, el primero que escribió estableció la verdad, y el que traspasó esa verdad está violando la verdad y está fuera de la causa de Dios, y no puede ser mi guía, no puede ser su guía, no puede conducirnos a la salvación si ha tenido, estimados hermanos, si ha tenido la osadía de levantarse contra la palabra de Dios escrita y determinada en calidad de carácter perpetuo. Esas cosas son importantes. Entonces aquí la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos demuestra que ahora nosotros somos circuncidados en el Espíritu cuando somos circuncidados, cuando somos bautizados. De manera que la ley de Dios no se abroga de cualquier manera. Él determina la forma y los cómo nosotros podemos. Pero lo principal para nosotros y lo principal que queremos, ¿no es cierto?, en este tiempo que Dios mediante nos pueda copar en este año, revisar casos particulares de la Sagrada Escritura donde nosotros vamos a entender, hermanos, que la verdad escrita de la palabra de Dios es tan diferente a lo que nosotros
la interpretamos. Para terminar, quiero plantear la sinopsis de lo que va a ser el próximo estudio en la carta de los Hebreos. Te voy a leer solamente una parte para que ustedes comprendan cuál es la creencia del mundo cristiano en general, que hay un solo Dios. Hay una forma de ordenamiento que hace la Iglesia Católica. Un solo Dios. Un solo Dios. Y eso es lo que todo el mundo cree siempre. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el cual asimismo lo constituyó en heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dice, el cual está sentado, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, es de la misma esencia. El Hijo es de la misma esencia del Padre. No sé por qué tenemos que explicar estas cosas. Mi hijo o mi hija son lo mismo que soy yo, son seres humanos, no pueden ser otra cosa, son mis hijos. Y el Hijo de Dios puede ser Dios. ¿Y por qué la Iglesia enseña que hay un solo Dios? Entonces, son cosas difíciles que tenemos que estudiar con mucha calma. Pero veamos lo que dice la Biblia mejor, ¿no? Dice, ello más excelente que los ángeles, nuestro Señor Jesucristo, ha alcanzado por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? A ninguno, ¿cierto? Y otra vez dice, yo seré a él por padre y él me será por hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito a la tierra, dice, adórenle los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles de Dios dice que él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros lo llama de fuego. Más al Hijo le dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién dice? El Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por siglos de siglos. ¿Cuántos dioses tenemos? Hay cosas que son necesarias entenderlas a través del Espíritu Santo y a través de todas las informaciones bíblicas. Para un próximo programa que Dios me permita estar con ustedes, quisiera poder predicar respecto al libro de los Hebreos y respecto al gran misterio de Dios que la Iglesia todavía no lo comprende a pesar de los siglos de existencia. El Dios de paz les bendiga, en su misericordia Él sea con ustedes. Les voy a invitar a que escuchen una alabanza que tenemos elegida para esta mañana. En su corazón no hay Dios en verdad, se han corrompido y hecho el mal, no hay quien tenga bondad. Dios desde el cielo al Hijo del Hombre se inclina a ver, por si algún sabio pueda ver que buscando esté a Dios. Todos se han descarriado y envilecido, no hay nadie quien haga el bien, ni uno tan solo. Carecen de conocimiento los que obran maldad, devorando a mi pueblo están, honra la divinidad. Viven en temor y pavor, todos temblando están, sin ninguna causa para tener temor, pues Dios esparcirá los huesos de tu opresor. Confundidos estos serán, porque Dios los rechazó. Agradecemos a nuestro pastor este hermoso tema que nos ha traído hoy día y también quedamos con el compromiso de seguir estudiando y a la espera del nuevo estudio respecto de la carta a los
Hebreos. A la carta de los Hebreos, ¿sí? A la carta de los Hebreos, es una promesa. Agradecemos la sintonía que usted tiene para con nosotros cada sábado y le invitamos que también la próxima semana pueda encontrarse con nosotros en este mismo horario y en este mismo canal. Aproveche de despedirse, pastor. Y mira, damos gracias a Dios por este momento que espero, yo siempre sueño con esto, que hay muchas personas escuchándolo y que el Señor bendiga sus corazones y que un día puedan juntarse con nosotros a recriminarnos porque estamos mintiendo, porque así nosotros aprenderemos la verdad. Porque cuando digamos una verdad diferente, es lógico que como hemos sido drásticos en enseñar lo que creemos que es la verdad, debemos ser drásticos también en no obedecer si nos hemos equivocado. Señor, Dios les bendiga. Por mi parte les deseamos una muy linda semana llena de bendiciones y les invitamos a visitar nuestra página web www.idnp.cl. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.